mochila brota, 17 años y una vida que se agota. Las cicatrices en sus brazos cuentan historias que nadie escucha en esta casa sin memoria. Su padre bebé hasta olvidar que tiene hija, y su madre mira el techo como si fuera su brújula. Esta noche es diferente, algo dentro se quiebra. Sara toma las llaves, su destino se celebra. Es el último viaje de Sara por la carretera que nos lleva a casa. Es el último viaje de Sara donde el viento le grita que no pasa nada. El Chevrolet del 80 conoce todos sus secretos. Los faros cortan la niebla de sus miedos. Kilómetro tras kilómetro la ciudad se aleja, y en el espejo ve una chica que ya no se queja. La radio suena canciones que hablan de libertad, mientras sus lágrimas se mezclan con la velocidad. No tiene plan, no tiene rumbo, solo tiene ganas de encontrar un lugar donde sanar sus heridas mañana. Es el último viaje de Sara por la carretera que nos lleva a casa. Es el último viaje de Sara donde el viento le grita que no pasa nada. Y si no vuelve nunca más, ¿quién la va a extrañar? Una foto en el periódico y el mundo seguirá. Y si no vuelve nunca más, ¿quién se va a preguntar? ¿Dónde está la niña que solo quería volar? En un motel de carretera, con los ojos rojos y el alma prisionera, se mira en el espejo y ve a su madre. Entiende que huir no la hará libre. Fue el último viaje de Sara por la carretera que nos lleva a casa. Fue el último viaje de Sara donde el viento le gritó que todo pasa, nada. Todo pasa, todo pasa. Sara vuelve a casa. Sara vuelve a casa. Sara vuelve a casa. Sara vuelve a casa. Huesos rotos, todo gris. Eso me llama, no hay fin. Gritos muertos en la piel. Todo arde, todo es cruel. Llama la tierra. Cenizas en guerra. ¿Qué onda? La banda. ¿Qué tal es el lunes? Donde no conseguimos premios, no conseguimos nada. Porque en el evento nos fue requete mal. Bueno, no a todos, ¿no? Bueno. Sobre la hora me sacaron la cajita del segundo puesto. Pero tampoco nos vamos a volver locos por lo que dan. Mamita. A ver qué hay acá. Gonza querido. Ahí entra papu. A ver qué hay. Damiano querido. ¿Qué tal esos premios? ¿Se sirvieron? Nunca falta el Antonelli. ¿Y ahora? Supernova. Espectacular. Espectacular. A ver la ruletonta. Bien. Buen comienzo, te diré. Buen comienzo, papá, Nunca falta el Equinox. Así que bueno. Mira todo lo que sobró, papá. No está mal el Vortex, A Narnia, pa. Ten en cuenta que son cartitas que antes no tenías. Mirale ese lado positivo. Ponele.
ver la tienduski. Está linda la tiendita. Pero uno es tan pobre, pa. Tan pobretón. Autocontrol, que para esta semana va a ser fundamental en Serie 12, ¿eh? Bueno, empezamos otra vez con esto. A ver qué tiene la tienduski. Lastre. Bueno, no son todas épicas las cartas, pa. Gasly, Piastri, ¿por qué? Bueno, ¿querías épicas? Ahí tenés, pa. Ahí tenés tus épicas. ¿Qué tenemos acá? Esa. Ahora vamos a pispear un poquito. Bueno, esto, recuerden que termina. Estén atentos. 21 billetitos, no está mal. Una cajita nomás. A veces como que tiene sabor a poco el Pit Pass, pero... Panterita querido, gracias mi amigo. Qué fotitos y qué videos de ayer, pa. Mamita, qué evento. Lo mejor debe haber sido el tercer tiempo, pero bueno. No entremos en detalles. No entremos en detalles, Me gustó ese Alonso, ese Lawson, Vamos por la ultimátum. La última tanda de premios del Pit Pass que nos deja. Acá tenemos 3 cajitas. A ver, a ver, a ver, a ver. Este Hashtag. Opa, me gusta esta. Vamos, Jenson. El único de lo legendario que me cae simpático, pa. El amigo Baton. Bueno. Ten en cuenta que estaba jugando en Rival. No te va a dar premios de Serie 12. Hasta Serie 6 nada más, querido Damiano. Y por ahí... algo... Opa. Inesperado, me gusta. Me gusta. Me sirve. Terrible ese bombo al 6, lo que debe ser, pa. Lo que debe ser. Opa. Con la pincho me sirve, Damon Hill no es para despreciar. No, no. La verdad que linda cajita, ¿Qué te puedo decir? A ver la ultimátum de este Pit Pass. No, esta semana creo que voy a ir haciendo la escalerita, pa. Junior, Rival, contendiente y campeón. No me voy a andar volviendo loco por los eventos, pa. Todavía no tenemos muchas herramientas. Opa, recién salió y ya está juntando cartitas. Así que no. Opa, opa. No sé para qué lo quiero ahora, pero bueno, welcome. Bienvenido, amigo Hunt. ¿Qué te puedo decir, pa? Era la semana pasada, pa. Pero bueno, no hay que ser desagradecido y hay que recibir todo con buena onda. Miguelito.
¿Cómo anda, mi amigo? El más chambeador del multiverso. ¿Qué onda esos premios, Miguelín? ¿Anduvieron flama? Y esta semana que es UP, este no tiene UP. ¿Podés creer? Pero bueno, a no tenerlo. Uf. No, terrible los muchachos. Mirá las papitas, Opa. Evito. El Pantera sumó, Bueno, por lo menos como aliciente, Miguel, no tuviste que pagar como otros. Míralo por ese lado, pa. Bueno, al final, ¿cómo sigue esto? Epa, estamos ahí cerca del Eric. Y bueno, el Cardavés. Lo miro por el retrovisor, pa. Sí, es verdad, pa. Bueno, creo que la mayoría quedó afuera. Pero bueno, seguimos con lo estipulado por el grupo. Mirá el precio, Baja papita subiendo. Por eso mismo, pa. Y hay gente que pagó para tenerlo. Una locura. Una locura, Miguelín. Y después en el evento no te dan nada lindo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El que puede, puede. Un segundito, chat. Bueno, vamos a comenzar a ver. Bueno, amiguín, pero vamos de a poco, Miguelín. Esto es así, pa. Cuando incursionas en una serie nueva, es todo en cámara lenta, pa. No hay que volverse loco, si no, estamos al horno. Así que bueno, como siempre, Cepito, agradecido con la compañía de cada uno. Pasamos un lindo rato, nos divertimos. Pero obviamente que esto lo hago meramente para divertirme, compartir tiempo con ustedes. O sea, lo que haría solo en mi casa lo hago acá en directo. La única diferencia es que cuando juego no interactúo con nadie, como pasa en esta cuestión. Lo cual a mí principalmente me resulta atractivo e interesante. ¿A qué voy? Yo no sé quién es el culeado que se toma el trabajo de entrar en todos los videos y mandarle no me gusta, no me gusta, no me gusta. Papu, si no te gusta ni siquiera pases, por favor.
tomate el trabajo, anda para otro canal. Pero no, eso ya es saña, es maldad. ¿Con qué necesidad? ¿Vos te pensás que un no me gusta a mí me perjudica? No, no me afecta en nada, pero sí me molesta que tengan esa actitud hacia el trabajo de quien sea. Si no te gusta, bueno, vas a otro canal. Pero es cantado. Cosa que subo, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y es solo un no me gusta. O sea que a mí no me complican nada. Pero no es muy difícil de deducidar que es una sola persona que se toma ese trabajito. No podés ser tan curiado, hermano. No podés ser tan curiado, amigo. Te invito, por favor. Seguís poniendo los no me gusta. No sé qué ganás, pa. A mí la verdad no me perjudica ni nada. Pero sí me da bronca porque yo todo lo que hago lo hago desde la humildad y con el poco conocimiento que tengo. Para divertirme, pa. Bueno, vamos a lo que nos trae. La Spring. Opa, opa, opa. Epa. A ver ese Ventusky. ¿Qué tenemos acá en la patrocinada? Ah, da copitas. Me sirve. El Yuki común. El Rival. Ah, no hay pirotina acá, ¿eh? Eso puede ser interesante, ¿eh? Eso puede ser interesante, ¿eh? Contendiente. El Yuki raro. Y en campeón obviamente va a estar el épico y el Behemoth. No sé si da para un champion. No, creo que vamos a terminar acá. En el Rival, tranquilo. Sanborn, Miami, Montreal y Spielberg. Me gustan las pistas. Me gustan las pistas. Y después el sábado tenemos Holanda 2 veces. Tenemos a Kir, Miami, Mónaco, Montreal, México, Spielberg. Opa, me gustan las pistuskis, ¿eh? Están bastante lindas. Sí, sí. Veremos después cómo nos va. Eso es otro cantar. Pero tiene buena cara, te diré. Tiene buena cara. Bueno, comencemos. Quiero. Ay, ahora lo vemos, Miguelín. Estoy entre uno, no quiero meter la pata, pa. No quiero tirar mala info. Pero creería que es de velocidad, querido Miguelín. Ahora lo chequeamos. Bueno, Sambor va a estar en la carrera del evento. Y Sambor es defensa y curvas. Opa. Así que bueno, veremos a ver ese alerón. ¿Qué onda? Igual cuando empieza la semana uno dice, no, me voy a anotar en tal. Y después termina siendo lo contrario. Así que hasta último momento hay que tomárselo con calma. Che, mirá qué mal el oscurín, pa. Me sorprende el oscurín, ese level. Vamos, Miguelita, le vas a dar a Trochimoche, pa. Le vas a dar como cajón viejo, po. No sé si vas a jugar muchas sprint hoy, pero mañana calculo que sí, pa. A ver qué tocan esas cajitas. Para ir nutriendo a la tropa. Camino al éxito. Che, ¿qué le pasa a Hamilton? Rarísimo. El Oscu. Está frío, parece, está frío, pa.
potenciador? A ver si identifican qué potenciador puso el compa, papá. ¿Qué es guerrero o no? No lo ah, muerte rápida me parece que puede ser. Creo que sí, ¿no? Ah, me quisiste cagar, ¿no? Sin vergüencita. Esta ya la tenía estudiada, Cepito, pa. Me llama la atención Hamilton, che. Lo veo medio flojetti. Pero bueno. Son días y días. ¿Qué le vamos a hacer? Mirá que mal que me agarra, che, doblando acá la curvita, a ver. Bueno, Cruiser más o menos la encaró bien, pero el oscurín me lo agarró mal parado, pa. Al oscu. Va a estar bastante apretadito al final, te diré, ¿eh? Dale, oscurito. Dale, oscu. Mandale mecha, pa. Me va a hacer perder la carrera el culedazo este, che. A ver si lo podemos pasar a ese. Esa es la salvación. Tírame el DRS para ahora, porfa, porfa, porfa. No, me alcanzó. Estuvo brava la cosa, mamita. 2 puntos. Creo que ese debes no nos ayuda en nada. En nada, nada, nada.
Vamos a darle salida. Uy, ¿qué teníamos acá? Avancemos. A ver qué conseguimos hoy. En día de sprint. Bueno, a ver España. España de las Españas. Obviamente acá, medio. Y hay que llegar con todos los pelos para afuera. No importa cómo. A ver si el amigo Hamilton se pone la 10 y nos colabora. Mirá el enjambre que se armó ahí, pa. Los días son largos, la noche peor. Preguntas al cielo, te da su rumor. Las calles vacías, su eco es dolor. Y aquí estamos tú y yo, sin noticia. El miércoles, Miguel. El miércoles están las pistas nuevas, capo. El mundo nos dejó seguir. Caminamos sin sentido, sin mentir. No tenemos dónde ir. El día miércoles sin falta comienzan las nuevas pistuskis. A ver con qué nos encontramos. ¿Con qué nos encontraremos? Sí, eso es verdad, querido Damiano. Pero bueno, qué sé yo. Este es el momento en el que comenzamos con el proceso de ahorro. Opa, vienen bien los dos, demasiado juntos para mi gusto, te diré. Igual ese gas ni no hace 6 vueltas con el seguro ni de casualidad, pa. Esa, pa. Vamos a ver qué nos trae el Gran Premio de Holanda. A ver con qué nos sorprende, papu. No, Evo, ¿qué haces, capo?
te pasa eso porque cuando terminás una sprint tenés que cerrar el juego, si no automáticamente ya te meten en un grupo empezado. Entonces cerrás el juego, lo volvís a abrir y arrancás de cero. Bueno, a mí cuando me pasaba así, hacía eso y... Chau problema, pa. No sé, te la dejo ahí, te la dejo picando. Te la dejo picanteando. No. ¿Con Colapinto en qué serie, Gonzo? ¿A qué serie haces mención, capo? Va, ¿en qué serie lo estás usando, no? Ah, mira. Ah, ok, la verdad que ni me fijé el grupo. Empecé a pistear como loco y no le presté atención. Mirá, y en serie 6, antes de renegar con Colapinto, Gonzo, poné el Antonelli, pa. Vas a hacer las mismas paradas que con Colapinto, pero te clasifica mejor, pa. Yo la pasé con Antonelli a serie 6. No perdamos de vista las cajitas. El orden de las cajis es fundamental. A ver el grupo de las sprint, pa. ¿Qué onda el grupo de la sprint? Parece que el mío arrancó en cero. Palito querido. ¿Qué onda esas recompensas de tu domingo de eventos? Obviamente no van a ser lo que esperabas, pero... ¿estuvieron copies o no? Brasil. A ver qué onda en Brasil. Bueno, con el amigo George. El amigo Lewis. Y vamos a tirarle un super hex. Por lo menos terminaste, pa. Hay gente como yo que ni siquiera clasificó, así que... bien, Pablito, bien, Bien, Pablito. ¿Te tocó algo que te ayude en tu progreso? ¿Qué usó este men? No, tiró un aguilucho, pa, y autocontrol. Me muero, ese aguilucho me va a arruinar. Sí, como siempre, pa. Con el paso de los eventos, comprendí que no hay que hacerse mucha expectativa, pa. Con las recompensas.
Mirá cómo va Alonso, pa. Y sí, le tiene que mandar el aguilucho, si no, no va a cumplir las expectativas el Fercho. Pero el Hex no es un mal potenciador, te diré. Capo! ¿Cómo andás, mi querido? Es raro no verte acá en los directos, pero bueno, comprendo que te toca laburar de en serio ahora. Así que estás perdonado. Perdonadísimo, pa. Sí, todo bien, compa querido. Todo óptimo. Podríamos decir eso, ¿no? Cambio para el amigo Lewis. A Troden. Dale, papu. Ahí viene el amigo George. Pero bueno, amigo Emi, ¿qué le vamos a hacer? Hay que reinventarse, capo. Para sobrevivir en este mundo cruel. Esa es la verdad de la milanesa. Ya sea de carne o de pollo. Mirá ese Aloncito, ¿eh? Tirando 5 vueltitas con medium. Igual no. Ahí se está quedando recontra muerto. Pero casi completó 5 vueltitas. Bien. Y bueno, Pablito, si lo tenés planificado así y te va a servir, mandale mecha, pa. Ni lo dudes. Si vos ves que te rinde así, y aparte te sirve para estoquearte de potenciadores. Ponele. Bueno, este era el momento en que tenía que entrar con Hamilton a boxes, pero bueno, como es costumbre, nos olvidamos. Pero llega tranqui otra vueltita, el amigo Lewis. Perfecto. Esperemos que te resulte, pa. La única cagada. Dale, Hamil, dale, Hamil, dale, Hamil. Dale, capo, dale, capo, dale, capo. Hay que salir antes que ese guacho de Norris. Bien, papá, bien, papá. Te estás despertando, Jurín, me gusta. Me gusta, Jurín, me gusta. Sí, 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 sí. Llegó el Aloncito, Llegó. Transpirando el escape, pero llegó. Y Norris se recontra murió. Sí, es verdad, Miguel. No sería. No sería entretenido. Pero bueno. Tengo esas limitaciones, pa. No puedo jugar y estar atento al chat.
Sólido. El eco fue mi prisión. Nunca me escucharás. A ver qué nos trae esta cajita de serie 12. La doradita. Siempre nos trae cosas buenas, ¿eh? Esperemos que esta vez no sea la excepción. Soy un grito que se va. Este es el alero de Miguelín. Desafío extremo, pa. Tomémoslos por ese lado. Tomémoslo por ese lado. ¿Cómo venimos acá? Bien. Hay un guacho ahí que está pisándome los talones, No me puedo dormir mucho, que voy a terminar abriendo caja de coins. Y no queremos eso. No las cajas de coins. No. Bueno. Lo importante, hay que sumar lo máximo que se pueda, pa. ¿No había uno de 1800, 1900 para poner? No sé, pregunto. Pero ¿quién te dice por ahí? Por ahí. Qué rarito, pa. Ahí, humilde. Humildemente, pa. Pobre Lewis, pa. Lo mandan atrás de todo a los Curí. A los Q. Ahí me va remontando el Oscurín, me va colaborando. Sí, me va colaborando el Oscu. El fuego consume, el alma llora, pero seguimos. Ahí vamos. Uf. Pasado de velocidad roja, pa. Imparable. Igual tenemos que sumar, eso es lo importante. Pero no estamos sumando. ¿Cómo anda, Ervin? Todo tranca palanca, pa. Acá, pisteando un rato. A ver si acá ganamos un par de lugarcitos. Qué grande eres, George. Qué grande eres, papá. Eso, hay que sumar, hay que sumar. Está jugando la... ¿Está jugando las Sprint, Ervin? Ah, es verdad. Esa, capo. No me di cuenta. Bienvenido, bienvenido. La incorporación del mes de agosto, pa. Otro soldado salido de la academia de Cepito. Bueno, ponele, ¿no? Qué grande el Ervin, pa. ¿Viste? Cuando menos lo esperás, Evo, te tiran un centro 3 dedos, pa. ¿Viste? Y vos decís que el tío Hatch te pone trabas. No, no es así, Que no se choquen, que no se choquen, que no se choquen, que no se choquen. Poco y nada. Ahí va, ahí va, ahí va. A pesar de la diferencia de puntitos, la estamos peleando bastante en forma decente, te diré,
Sí, sí. Obviamente la diferencia de puntos hace que la victoria sea utópica, pero estamos en modo sumar. Sumar todo lo que se pueda. Todo lo que se... se estrelló Dohan, oh, qué bonito, gracias. Gracias, papá. En este momento me siento como Verstappen en Abu Dhabi 2021, cuando le dijeron, chocó la Tifi, pa. Se le iluminaron los ojitos. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice podamos sumar lindo? La última vuelta va a ser todo rojo, rojo, rojo. Crack. Y yo me preguntaba para qué mierda estaba Duhan en el juego. Para estas cosas, pa. Para salvarte las papas. De vez en cuando. No está mal, A ver, puntuación. 27 puntitos. No me desagrada, pero puede ser un poquitito más, Puede ser un poquitito más, Bueno, a Hamilton lo va a agarrar el reinicio justo en la recta. Un jamón. Russell no tanto, pero... le vamos a dar como a cajón viejo, pa. Y más, si lo agarra el flaco. Ahí está, en la curvita, pa. Ahí va. No te pinches, Russell, no te pinches, papu. A todo trapo, papá, dale. Viste que te dije, a Hamilton lo iba a agarrar justo ahí en la cortada. Dale, George. Media pila, pa. No nos favoreció el reinicio. Pero bueno, creo que sumamos más de 30. Y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer, pa? Son cosas que uno no maneja. En este caso me sirvió para sumar un poquito más. Es una cagada, sí, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Por más que pataleemos, no vamos a solucionar nada. Ya terminó. Este está acá, 33. Oh, necesitamos 37 puntos, pero ni de coña. Qué cagada, Si hay alguno de 1008, 1009 no hay. Todos parejitos, Mamá. Mamadera. A ver si repetimos la actuación de hoy en Brasil. ¿Quién te dice? Verstappen, Hamilton. Bueno, vamos a repetir humildemente lo que hacemos siempre.
sumar, sumar. Pero tampoco perder todas, ¿no? ¿Dónde tiró el DRS el compa? Raro. O el bot del compa. Ahora vas a dar 4 vueltitas con Hamilton. Esa mirada tan dulce, permíteme escapar, navegar en tu nube, nos volveremos a encontrar. Prohibido, sí, prohibido, permíteme escapar, navegar en tu nube, nos volveremos a encontrar. Prohibido, sí, prohibido, prohibido olvidarte. Prohibido, sí, prohibido. Dale, Lewis. Dale mecha, Oscu. Esos recuerdos permanentes, permíteme guardar. No estamos ni ganando ni sumando. Preocupate. No puedo llegar a vos. Prohibido, sí, prohibido, permíteme escapar, navegar en tu nube, nos volveremos a encontrar. Prohibido, sí, prohibido, prohibido olvidarte. Prohibido, sí, prohibido, prohibido olvidarte. Prohibido, sí, prohibido, permíteme escapar, navegar en tu nube, nos volveremos a encontrar. Bueno, ahí agarró ritmo el Oscu. Pero tiene que parar en las pits. Qué problemón ese, Qué problemón, te diré, Prohibido, sí, prohibido, permíteme escapar, navegar en tu nube, nos volveremos a encontrar. Prohibido, sí, prohibido, prohibido olvidarte. Prohibido, sí, Bueno, a ver qué sumamos. Por el momento poco. olvidarte. Qué cagada, che. Ya habíamos arrancado a todo vapor. Las últimas dos nefastas. Permíteme guardar. Mis policías me detienen y no puedo llegar a vos. Prohibido, sí, prohibido, permíteme olvidarte. Prohibido, sí, prohibido, prohibido olvidarte. Prohibido, sí, prohibido, permíteme escapar, navegar en tu nube, nos volveremos a encontrar. Prohibido, sí, prohibido, prohibido. Víctor querido, buenos días, mi amigo. ¿Cómo va? Bueno, lo único positivo es que ahora falta menos que antes. Pero la verdad que no tengo ni ganas de ver en qué puesto quedo. Sinceramente. ¿Qué onda, Víctor? Esas sprint. ¿Aparecieron las cartitas de Norris? ¿O todavía no? Se siguen haciendo desear. Bueno, ahora como que va bajando un poquis. Qué emparejamientos, mamá.
Russell Verstappen. Esto va a estar color de hormiga. Sí, 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 sí. Color de hormigón va a estar esto. Y qué sé yo, mirá, lo que va a pasar, Víctor, que en un impulso por querer subir a Norris de nivel, vas a comprar esas cartitas faltantes y nivel las compres, lo subas de nivel, te van a salir en una sprint, porque es así de puto esto. Simple y llanamente es así, pa. Y hablo de mi propia experiencia. Maníaco querido, gracias compa. Esperemos que sea una linda semana. Che, mirá Hamilton, boludo. ¿Qué onda Hamilton? Después, bueno, fíjate. Si no queda de otra, pa. Si no queda de otra. Ahí va, ahí va. Ya va tomando calor el oscuro. Bien oscurín. Creo que lo mejor que podés hacer es quedarte con esos billetitos, pa. Ya solita va a caer esa carta. ¿Esperarás cuánto? ¿Un mes más? Pero que no te gane la desesperación, Víctor querido. Que no te gane la desesperation, por favor, Ah, estás igual que yo, pa. A mí también me salió. ¿Para qué? No sé, pero bueno. Es una carta que antes no tenía, así que bienvenido. ¿Qué le vamos a hacer, Víctor? Por lo menos, como le decía a los muchachos, no lo pagamos. No gastamos billetitos ni dólares. Eso es lo único positivo, querido Víctor. Sí, sí. Welcome to the jungle. Como decían los Guns N' Roses, papu. Bienvenido a la jungla. Sí, sí. No, igual por más que hubiera tenido la posibilidad de comprarlo, ¿para qué voy a invertir en un piloto que voy a usar 2 veces en toda la temporada, con toda la furia? No me está funcionando el oscurinche. Lo veo muy flojo al oscu. Bastante flojetón lo veo al oscu, No me está gustando eso. ¿Es momento de un cambio, chat? Mal que mal, el amigo algunas alegrías nos dio, pero en este momento no siento buenas vibras con el amigo Lewis. No arranca ni para adelante ni para atrás. Cuerpos caídos en la lluvia negra, sangre en las calles, no queda tregua. Bueno, menos mal que el amigo
El amigo George nos hizo la gauchada, pa. Esa parada en box sí me tomó por sorpresa. Espero que con esto haya calzado alcance para la cajita, para la super cajucha de la Sprint. Esperemos. La verdad, qué buen comienzo, qué lindo, qué motivador, qué incentivador el comienzo. La península de Yucatán, che. Eso sí que estar salado, salado. Salado como empanada tucumana, pa. Será de Dios, che. Bueno, a ponerle onda y arranquemos otra vez. ¿Quién te dice? Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda cachetear like, dejar un comentario y suscribirte. Ah, está recontra empezado el grupo, pa, dale, ¿qué onda? Me re boicotean. Me parece que esta se sprimpa. No siento buenas vibras. ¿Y qué onda, Víctor, en tu equipo? ¿Te mandaron para otro equipo o todavía te dejaron ahí? Vamos a tener que hacer muchísimos puntitos, les diré. Muchísimos puntitos, Ah, Okis. O sea que todavía está sobreviviendo. Entendí. A pesar de que no jugaste el evento, no vas a sufrir la reestructuración. Bien. Tengo un grito atrapado en mi garganta, una furia que nunca se levanta. Es como fuego que no sabe quemar, una llama que no deja de gritar. La piel me abre bajo el sol del desprecio. Cada palabra es Bien. un en mi pecho. Sí, amigo, todo lleva trabajo. Y si estás en un equipo, si no lo haces en conjunto, se hace muy complicado, pa. Pero bueno,
No me voy a meter en asuntos de otro equipo, ¿no? Pero hay que hacerlo todo en conjunto, pa. Ir todo para el mismo lado. Después, en algún momento van a llegar los resultaditos. Mis puños tiemblan, no saben qué hacer. La rabia es un monstruo que quiero vencer, pero no puedo dejarlo escapar, porque tal vez me pueda destrozar. Es un peso que llevo en mis huesos, una carga que no entiende los retos, pero ya no puedo seguir callado. El grito en mi pecho será liberado. Déjalo salir, deja que reviente, que el eco choque contra toda la gente. Rabia acumulada como un volcán, listo para arrasar todo este mal. Este mal. Todo este mal. Sí, amigo. Yo creo que en equipos que tienen, que se manejan con el tema ese de la reestructuración y todo eso, es un poquito como más complicado, pero no es imposible, pa. Se puede hacer tranquilamente. Dale, guacho. Acá se van a encimar todo, pa. Como conejo en primavera. Opa, entramos primero y salimos después. ¿Qué pasó? Debe tener alta parada en pit stop. Dale, Oscu. Me estás fallando, Lewis. Esta carrera en Canadá, la concha de la lora. Me parece que no sé, si no le pongo un potenciador copies, no me va a funcionar, pa. Mis puños tiemblan, no saben qué hacer. La rabia es un monstruo que quiero vencer, pero no puedo dejarlo escapar, porque tal vez me pueda destrozar. Es un peso que llevo en mis huesos, una carga que no entiende los rezos, pero ya no puedo seguir callado. El grito en mi pecho será liberado. Un empujoncito más precisamos, pa. Con pocos puntos, pa. Así vamos a terminar el sprint mañana. ¿Podés creer? Eubo se puede creer. Pero bueno, es lo que toca. Tampoco vamos a hacer P1, P2 a cada rato, ¿no? Hay que ser realistas, pa.
Sigamos, sigamos. Russell y Alonso. Mamadera. Pareciera que está bebiendo una brama. Bien fresconcha, pero no. Mira cómo arrancó el flacazo. El Gian. Guarda con mi super licencia, pa. Me parece que me mandé en Canadá, Perdón, ahora después lo edito. Así me ponen no me gusta. Culo roto. Dos Norris y dos Piastri. ¿Cómo anda? Ahí llegó Conor McGregor. Bien, amigo, bien. Che, ¿por qué, Evo? ¿Por qué no le das esa carta de Norris a Víctor, pa? Que las está esperando hace rato. ¿Qué te cuesta? ¿Todo bien, Gregor? ¿Y vos? ¿Cómo te tratan esas sprints? ¿O todavía no pudiste salir a pistear? La verdad que para tener 100 puntos de diferencia a mi favor, nos está notando mucho en la pista, pa. ¿Qué tiene nuestro amigo escondido? ¿Qué arma secreta tiene? Creo que tendríamos que juntar firmas, pa. A ponernos de acuerdo y tirar la sugerencia en soporte entre todos. Puede que lo lleguemos a conseguir. Puede que lo lleguemos a conseguir, como puede que no. En serie 12, pa, Sprint serie 12. Ya abrimos una caja de coins. Para variar, pa. No, yo en serie 11 lo único que hago es quemar autocontrol a full. En serie 11, perdón. En serie 10 no uso. Y en serie 12 sí, pa. Lamentablemente tenés que tirar potenciadores, si no sos pollo.
Ojo, y no cualquier potenciador, porque también se nota mucho más. Por lo menos en mi caso. No me está colaborando Hampton, che. La punta del obelisco. Olvídate, pa. Sin lugar a dudas. Creo que va a ser lo más práctico que podamos hacer. No mejoras tu Hamilton, che. Creo que sí, pa. No viene mal el Tuli. Si no lo usas en las carreras, ya sabes de dónde los usas. Aunque como vos tenés tantas trabas alrededor, capaz que lo empleas de otra forma, el chiquitín especial. Puntos de mierda, loco. Estamos corriendo en una pierna de una forma, pa. Como era de esperarse. Le hago el crate. ¿Qué tenía el compa este? A ver. Alonso 3, Russell 2. Bastante competente. Bastante competente, te diré. Ah, no, si yo soy un pelotudo. Ay, Dios, Dios. Y estamos medio complication. Pero vamos con fe. Vamos con fe. ¿Dónde te vas a anotar, Gregor, para jugar el evento, pa? ¿Vas a campeón? ¿Con el Japo Tsunoda? ¿A romperla toda? A mí no me llama la atención, pa. Pero bueno, como vamos a ir escalonando, como el amigo Evox, no vamos a andar desesperando. Ah, era para sacarlo a Hamilton. Si no, no está sumando ni restando Hamilton, pa. Sí, querido Evo, a mí me tocó... Las cartas legendarias me tocaron para Weber, para Baton, para Damon Hill y me apareció el amigo James Hunt. Pero me parece que, no sé, es como un premio para los que no clasificaron, ponele. Si no, no hay explicación. ¿Para qué lo quiero ahora? ¿Para qué lo quiero ahora? A James. Pero bueno, bienvenido. Es un piloto que antes no teníamos. No pagamos por él, así que Messi me sirve.
Mal. Una trapa bobo fue este evento, pa. Y vaya que se agarró a varios, que invirtieron ahí unos dolarucos. Pero bueno, el que puede. Y si le sirvió. Ahora si no te sirvió, corchazo. Ahí va, ese es el Russell que quiere el equipo, pa. Bueno, hoy el amigo Nachito, el nuevo director de carrera, nos presentó la chamba. Si así arrancamos, pa. Estamos en la B como River. Estamos en la B como Universitario. Estamos en la B como el Recreativo de Huelva. Y así, indefinidamente. No, Hamilton tiene una salpa hoy. Como que emparejó el Lewis, pero puede dar mucho más, Sí, puede dar mucho más. El querido Oscurin. Saliendo. Esa, papucho. Dale. Bien, papu, bien. Ahí va el Oscurín. Está entrando en calor el Oscu. Vamos, crack. Que nada te detenga, Oscu. Igual falta bastante, te diré. Ahí va. Bien, Oscu, bien. Lo tengo que amenazar para que se ponga a espira el Oscu. Si no, se toma todo para la joda del Oscuri. Bien. El tema es estar cerca, Oscu. ¿No más pasamos? ¿Cómo te quedó el ojo, pa? La verdad, el Oscu la sacó de la cancha. ¿Qué onda, Nachín? Ahí va, pa. No como uno esperaba, pero... a Narnia. ¿Qué onda los premios de tu evento, pa? Ah, cierto, no clasificaste, perdón. Y se podría decir que no, Migueluski, Se podría decir que no, en pocas palabras. Pero bueno, qué sé yo.
Por momentos parece que sí, por momentos parece que no. Es como el tiempo, muy cambiante, pa. Así que no hay que confiarse, ¿eh? Ya en algún momento van a aparecer, Nachito, no. No te desesperes, pa. Bueno, medio, pelos para afuera. Y que sea... Opa, esto no lo tenía en los planes, Esto no estaba en los planes, te diré. Esto no... Aún no estaba en los planes. Encima cambia. Esto va a estar bueno, pa. Cambio de clima. Todo puede ser, Miguelito. Todo puede ser. Qué sé yo. Dale, Lewis. Dale acá porque te revalidamos el voto de confianza, ¿eh? Che, con Russell lo voy a recontra cagar. A ver si puedo hacer 5 vueltas con George. Debería poder. O es muy arriesgado, chat. Sí, creo que sí. No voy a andar con el culo en la mano. No vamos a andar con el culote en la... mirá ese Gali cómo se despegó, pa. Epic. Ahí va, ahí me gusta. Esa es la versión de George que quiero, pa. École, école. Ay, no, no te va a dar la nasta, Vito. Por un peluji, pa. Yo me quedé en 21. No me desconforma, pa. Porque eran billetes que antes no tenía. Así que son bienvenidos. 10 son 10, amigo Nachito. A no despreciar, papu. Que después cuando no nos tocan las cosas, andamos de lágrima en lágrima. Hay que recibir todo con la mejor de las ondas. Sí, sí. Ah, eso es otra cosa, pa. No mezclemos el agua con el aceite, pa. No mezclemos el agua con el aceite, porfa, porfa.
¿Viste? ¿Viste? Mientras más los critican, más va a tardar en darle las cartas, pa. Tómenlo como una sugerencia. Es querer o reventar, muchachos. Es querer o reventar. Hijo de la gran 7. Vamos a los pits. A todo trapo, pa. 31 el Miguel. Bien Miguelito, No, Juan, que no critiquen a Hatch, pa. Porque después no le manda las cartitas que precisan. A eso me refiero, Nachito. A Cepito sí lo podés criticar. No me voy a enojar ni nada, papu. Por favor, pa. Lo único que faltaba. A mí las críticas, aparte de buena leche, de buena fe, no me incomodan, pa. Para nada. Me hacen progresar. Esperemos. Ah, igual al flaco este ahora lo van a pasar todo. Parece que esta acá. Siguió de largo, mirá el soquete. ¿Y con este vas a hacer lo mismo? Nah, no tiene sentido, pa. No tiene sentido. Che, igual así todo me está ganando, ¿qué onda? Ya se murió. Caducó. Dale, George. Ya olfateamos la sangre, pa, vamos tras de él. Dale, papu. Qué injusticia, pa. Bueno. Casi por un pelito le sale bien lo que planificó. Casi. Así que a eso me refería, Nachito querido. Yo en su momento también estaba esperando muchísimo cuando estaba desbloqueé serie 10, una carta de Ocom. Y bueno, estuve un mes para recibir esa cartita de Ocom. Ya cuando me la dio, y prácticamente no me servía. Pero bueno, hoy en día Ocom es el piloto que tengo con más nivel de todos. No sirve ni para trabar la puerta, pero nivel 5, tocando el nivel 6. Ojo. Sí, creo que sí, Miguel. Tendría que haber un modo práctica en el jueguito, pa. De largadas, entradas a pit, practicar estrategias. No sé. Yo por lo menos necesito eso, Sí, querido Nachito, ya están las pistulis disponibles. Joder, bueno, lo positivo que creo que una cajita de tercer lugar vamos a conseguir. Sí, olvídate, pa. Que en tu club puedes desarrollar como una liguita interna. Sería una locura. Hay muchas ideas para desarrollar, pero bueno. Qué sé yo. Y mira, querido Juancito, no sabría qué decirte para contendiente. Tendríamos que ponernos full con eso, pa. La investigación, todo eso. Creo que mañana, el miércoles comenzando el directo, vamos a socavar un poquito la info del evento.
Pero el Yuki raro, ¿qué nivel lo tenés? Mínimo lo tenés que tener 6-7, ¿eh? Si no estás en pollo. Así nomás te lo digo, pa, sin anestesia. Todo está oscuro, no hay salida. Las paredes gritan su fría vida. Caminos rotos, polvo en el aire. Pa' que vos se sepa. Si no, mepa que no te va a servir. Voces vacías, ecos que queman. Almas perdidas que no se frenan. Cadenas rotas y sueños muertos. Todo se hunde en este desierto. Ah, te faltan monedas. Y juntando las monedas, ¿en qué nivel te quedaría, pa? ¿Pero qué te falta? ¿Monedas para subirlo al nivel 2 nomás? Los ojos ven pero no entienden. El tiempo pasa y nos sorprende. Ciclos de ira, rabia latente, corazones rotos, Ah, corriente. ahora comprendo. Hablo así en portugués porque estoy corriendo en Brasil. ¿Qué tendrá que ver? Ah, oca. Lo bien que haces, La lucha sigue aunque todo falta. Todos estamos rodeados de sombras. El miedo acecha en cada esquina. Nada es claro, todo se dobla. Y la verdad es solo ruina. Me está sorprendiendo el amigo George con esos duros, pa. Epic el level. Le va mejor que con los medios. Para tener en cuenta, Sí, papu, ya sé que tiene que entrar a boxes, pero no va a entrar a boxes. Esta vez está premeditado, está estudiado. Así le tiramos los Durangas para el final. Al amigo Lewis. Verstappen, ¿a qué nivel, pa? ¿En qué level está ese Max? No es malo, No es malo, quiero que lo sepas. Nachito querido, puede ser muy útil. Ojo. Y cartas para subirlo al 5 no tenés ni de casualidad. Sí, Bortoleto es... pero... se cae de maduro, capo. Si no... se te va a complicar muchísimo. El tema es conseguirle el compa a Bortoleto. Para el cual hay muchas chances, muchas opciones. Ah, oca. No es muy... si no lo tenés a nivel 6, más o menos, 5 como mínimo, y no es muy redituable el amigo Carleto. Una lástima, pa. Nos quedan 2 vueltitas. 50 de cauchín. Nos va a transpirar el escape, pa, ya te digo, con ese Lewis. Vamos a darle bueno, vamos a darle un reposín y le da máxima velocidad a la... Acá sí, vamos a cuidar un poquito de caucho acá. En esta serpiente. En esta anaconda.
Y acá sí, vamos a darle un poquitito. Porque ya se viene acercando el Compass Troll. Es Troll. Hay que tener huevo para poner a Stroll en la serie 12. No le había prestado atención, pa. Hay que tener huevotes, Dale, guacho, dale, guacho. Dale, George. Es tuyo, pa. Dale, papu. Lo tengo al 4 para subir al 5, pero pide 42 millones. Ah, o sea que tu problema, Nachito, es netamente económico en este momento. ¿Cómo anda el majapapas, pa? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Estoy con coche de seguridad en la vuelta así. Olvídate, pa. A dejar todos los pelos del caucho afuera, pa. Todos los pelitos afuera de ese cauchín. A no perdonarle la vida. ¿Qué Stroll tenía este? Stroll al 5. Grosso. Todo en orden, mi amigo. Y para un contendiente, querido Miguelín, como que puede andar, como que no puede andar. ¿Qué sé yo, pa? Bien Nachito, Me haces acordar a los comienzos del Majapapas, pa. Ahora es todo un pro. Lo cual me alegra mucho, obviamente, por mi amigo. Que le anda rompiendo en la S10 ahí. Con lo poquito que tiene. Ya van a venir las mejores épocas, Majapapas, tranquilo. O sea que el amigo Miguelín se va a notar en contendiente con ese Tsunoda raro al 7. No es tan malo. Aparte en contendiente, el mapeo de opciones es un poquito más amplio que por ahí en Rival o en Junior. Vamos a repetir: estrategias, potenciadores, pilotos. Sí, es verdad, Nachito, pero bueno. Igual tampoco es obligación, si lo tenés a su nueva en contendiente, ponerlo, porque solamente te da copitas para el Pit Pass. No le veo mucho sentido a eso, pero si el bonus lo deja bien parado y sirve, venga nomás. Si no, a usar otros pilotos, pa. Hamilton y Russell, sí. La dupla del momento, pa. ¿Qué te puedo decir, Nachito? La verdad que eso ya es una dirección, una decisión con tu cuerpo de trabajo. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que más le conviene a tu escudería? El Nachito Racing. ¿Qué vas a hacer con Lewis? ¿Lo mandás a la cuchita o seguís? No, Cuchín, tiró Cuchín, ojo. El nuestro no, el nuestro va a seguir porque es repro. Ya se acostumbró a dar esas vueltitas, pa. Le mandamos los Duracell. Tucu, ahí vamos.
Es así, pa, un día te dan carne y al otro día te dan sopa. Pero bueno. Bien Nachito, bien Nachito. La verdad, para serte sincero, cuando leí la palabra "lo puedo poner", me asusté un poquitito, ¿eh? Un pucherito, sí, pa. Un guisito de lentejita. Ahora que estamos saliendo del frío. Pero bueno, qué sé yo. Mira, la semana anterior, Majapapas, me anoté en campeón con el amigo Yuki Exunoda y el Fercho Alonso, que creo que fue la mejor dupla de pilotos que presenté en un evento. Es más, fue el evento en el que más puntos hice y no pasé al domingo. Me quedé a Arafue. Y esta semanita pasada jugamos en Junior, nos planteamos no usar potenciadores, cosa que hicimos. Y pasamos al sábado, pero obviamente nos fue rete mal. No estábamos muy competitivos, que digamos. Y encima los pilotos legendarios en Junior y no eran muy de ayudar, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? Y esta semana que viene vamos a Rival a quemar las naves, los últimos cartuchos. Y bueno, después veremos a ver a dónde nos lleva este jueguito. Mirá este hijo de Júpiter. Llega ese medio, llega ese medium. Demasiado. Nah, voy subiendo de a poquito, ¿no? Si hay un montón de eventos todo el año. Aparte, no. Salvo las pistas, después no es muy llamativo que digamos. Nada, pero igual ese evento, el evento de Tsunoda y Fernando, nada, terrible. La carrera en Barcelona con Alonso, que venía pisteando como un campeón. Opa, cajita de sprint número 3. Con Alonso, que venía pisteando como un campeón. En Barcelona di una vuelta sin neumático. Ya imagínate. Y las últimas 3 que venía jugando Alonso, Tsunoda, no tuve mejor idea que cambiar a Tsunoda. Obviamente ahí terminé de hundir el barco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son experiencias que uno va aprendiendo para no cometerlas nuevamente. Obviamente, la de dar vueltas sin gomas, todavía voy aprendiendo, me voy acostumbrando. No me lo pidan de golpe porque no, va a ser very difficult. Bueno, a ver qué trae la cajita Sprint. Ahora está en la serie 9 de Majapapas. La está descosiendo, pa. Sí. Bueno, esta cajita de tercer lugar no fue muy motivadora, pero antes de coins, ni lo duden.
vengan esas cartitas mamarracho. Cruzar ese puente, navegaré en tus ojos. Será una bocanada de aire puro. Buscaré tesoros, encontraré miserias. Serás tan frágil como el propio universo. Al final no se puede solucionar lo que está mal. Comprendí, perdonar no es olvidar, lo sé. Cruzar ese puente, navegaré en tus ojos. Será un bocanada de aire puro. Buscaré tesoros, encontraré miserias. Serás tan frágil como A ver cómo nos trata este nuevo comienzo de sprint. al final no se puede solucionar lo que está mal. Comprendí, perdonar no es olvidar, lo sé. Bueno, vamos a Países Bajos. Mira Nachito, mira el stream, escribe, corre, un crack. Cuando sea grande quiero ser como vos, Nachito, sabelo. Épico el Nacho. Y en Baja Papitas, ¿cómo viene la serie 10, pa? ¿Con qué andas pisteando en la serie 10? ¿Con qué anda pisteando el Baja Papitas en la S10? Contale ese pito, a ver. Hamilton 6. Pará, majapapa. ¿Cómo hiciste, papu? Yo a duras penas lo tengo al 2. No, tremendo majapapitas, Uf. No, terrible, terrible, La revelación del año, te diré. Ah, raro. Ahora me cierran muchas cosas. Stroll 3. ¿Y a su nueva lo tenés también? Al épico, obviamente, no aclaremos. ¿En qué nivel estás? Es uno raro. Vamos, Nachito, nada te detiene, pa. Salvo que te desconectes. Y a veces cuando no tenés una cosa, pa, hay que suplementar con otra. Lamentable Benchi. Es así, majapapitas. De los majapapas. De la ciudad griega de Papadópulos. Es así, pa, hay que suplementar. Cuando algo no te da,
¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas volando Norris? Chimehuenchón, ¿a dónde ibas? Su 9 lo tengo ahora al 2, esperando tenerlo al 3 para el fin de semana. Todo puede ser, maja papitas, Le pasó en el evento, pa, el día sábado, por eso no clasificó. Venía pisteando como un campeón. ¡Puf! Desconexión. Eso lo mató al amigo Nachito, pa. Por eso después se desquitó cuando me ayudó a mí en el evento. Eso está feo también. Pero nadie le dice nada a Nachito, ¿no? Todos se lo agarran con cepito. No, por el momento nada, Damiano querido. La verdad, nada que destacar. La primera sprint fue de monedas, así que te imaginarás, alta sal. Y en la segunda, nada. No, completamente nada. Nada interesante, ¿no? Obviamente, estoy muy agradecido con las cartas que me tocaron en esa cajita sprint de tercer lugar, Cucho. Quiero que lo sepas. Así después no le das no me gusta al video, porfa. Opa. Aunque ese ver estaría más bonito al 4 y Borto igual. Me está asustando el maja papitas, Me está asustando el maja papis. Con esas tendencias que tiene. Todo al 4. Y mirá. ¿Qué te puedo decir, Evo? ¿Qué te puedo decir, pa? Mira esta carita. Te lo dice todo. No. Ah, es verdad, maja papitas. ¿Te acordás, pa? ¿Te acordás? Qué comentario, la verdad. Terrible. Terrible. Pero bueno. Aprendí de mis errores. Bien Nachito, Bien Nachito, Estás pisteando como un campeón. ¿Qué tengo? ¿30 puntos nomás? Demasiado bien, Nachito, Bueno. Nos tocó Barcelona, España. A ver quién sabe qué tenemos que hacer acá. Los leo, chat, a ver. Quiero su iluminación, su colaboración, a ver, ¿qué hacemos acá siempre? Ah, no. Nos tocó con lluviecita de nuevo. Será de Dios. Autocontrol se va a la mierda. Corta la bocha. Vamos practicando para el miércoles que viene, pa.
puro autocontrol. Dos almas buscando piel, un abismo que no deja ver lo que pudimos ser. Igual Nachito, tranca palanca, pa, que cuando te des cuenta. Que eran Damiano, pa. No, muchachos, acá en España es medio medio, pero para afuera y que Dios nos ayude. Tal cual. Ah, te decía Nachito, guarda, papu. Cuando te des cuenta vas a desbloquear la serie 10. Y todavía estás medio en pelota en serie 9, imagínate en la serie 10. Ojo. Ojota. ¿Te gustó el Pit Pass, no, Nachito? Te hacías el difícil nomás. Te habrá dado cositas interesantes el Pit Pass, Sí, sí. Bueno. Entonces, Nachito, tomalo como una frase motivadora, pa. Que te trae suerte. ¿O no? No. A ver. Ah, sí, es verdad. Los sueños se quiebran, una guerra interna que nunca se cierra. Camino descalzo sobre mil cristales, buscando respuestas entre tantos mares. Y si al final soy solo polvo en el viento, un grito ahogado que se pierde en el tiempo. Es esto lo que llama vivir de verdad, un juego macabro que nunca tendrá final. Cuando sea grande me sienta bien, si todo este peso se quiebra también seré más que preguntas en la oscuridad, o solo un fantasma buscando verdad. Vamos a meternos en las packs. Ah, bien pensado, bien Nachito. ¿Y a dónde vas a jugar a ese sprint? Decime, a ver, Nachito, ¿a dónde vas a jugar a ese sprint, papá? ¿En la serie 10? ¿Sin cartas? ¿Sin pilotos? ¿Sin potenciadores? ¿Sin conexión a internet? ¿Eso vas a hacer, Nachito? La noche se cierne, los sueños se quiebran, una guerra interna que nunca se cierra. Camino descalzo sobre mil cristales, buscando respuestas entre tantos males. Y si al final soy solo polvo en el viento, un grito ahogado que se pierde en el tiempo. ¿Es esto lo que llaman vivir de verdad? Un juego macabro que nunca tendrá final. Opa, Nachito, ¿qué estás insinuando? ¿Que Cepito es mala onda? Yo pensé que Cepito era de la suerte, pero bueno, veo que no. Sí, sí. Es así, pa. Ah, no, no, no. Tiró Cepito Mufa. No, no, no. Ya te voy a agarrar en el baño cagando y sin papel. Pa, quédate tranquilo, Nachito. Lo alcancé a leer, así que Cepito es Mufa. Oki. Okis. Che, no. Parece que el autocontrol no sirve. No estamos siendo muy competitivos. ¿Me importa? No, no me importa. Pero sí me gustaría sumar un poquito. Si no voy a tener que jugar 10 sprint para abrir una caja. Y eso es lo que no queremos.
queman las momias, pa. Transpirados, fantasmas, y no es un capricho. Espantados, payasos con su... Ah, no, no. Too much. Too much. Cepito te tira buenas vibras y es culpa mía que el juego te desconecte porque no pagaste internet o porque el vecino apagó el modem. ¿Es culpa de Cepito? No, demasiado, muy fuerte. Muy fuerte. Me voy a quedar un día, me voy a quedar recontra duro acá arriba del teclado. Va a venir mi mujer, me va a encontrar muerto acá, mira. Sí, ahora mismo, mirá, ahora mismo. Tenés razón, Miguelito. Ahí ya tiramos a la encuestita, pa. A ver si me colabora, muchachos. Porque la verdad, durísimas declaraciones. Durísimas. No, muchachos, son re novatos. Tienen que pedirle la contraseña de Wi-Fi al vecino. Entonces tienen como un backup. Se te terminó tu Wi-Fi porque no pagaste, se activa la del vecino. Pero bueno, mejor no tiro más tip, porque si no después soy mufa, mala onda. Mufa es cuando traes mala suerte, querido Víctor. No sé. Por ahí sin quererlo traigo mala suerte y no lo sabía. Por ahí el amigo Nachito tiene razón. Y si te deja Dani, no hay ningún problema, pa. A ver qué nos trae Canadian. ¿Qué pensaste que era, Dani? Compartilo con el chat, a ver. Así que Cepito es mufa también. Maja trabas, digo, maja papas. Ok. Vamos. Esperemos que ese Heraldo en Russell dé resultados. Déjate pasar, Ocon. Me estás molestando, pa. Oconcito, me estás molestando, papu. Ah, no, áspero el majapapas, durísimo. Ahí me gustó, George. Ahí me gustó, ahí va queriendo, ahí va queriendo. La piel arde, las llamas saltan, no hay quien guarde.
Hamilton 19, pero ¿qué está jugando, pa? Marcha atrás, va. Tremendo. El reloj grita su tic-tac, una sombra corre sin mirar atrás. El suelo quema, no puedo parar. Pierdo el norte, ¿quién me va a salvar? Siempre no se Gracias, amigo Nachito. Gracias por ese respeto. A ver. pierdo el norte, ¿quién me va a salvar? Siempre no se puede ganar. Ya me parece que el amigo Hamilton clavó su tumba de una forma. No, hoy fue un día de sprint que no. Más lo que restó que lo que sumó. Creo que es momento de abrirle la puerta a otro piloto. Le habíamos tomado cariño al Oscu, pero bueno, cuando no va, no va. ¿Qué le vamos a hacer? No va. Es lamentablemente es así. Qué bonito. Otro safety car en Canadá. Y yo apurado para terminar la cajita sprint. Claro, mi amigo, es parte del juego, Dani. Es un intercambio cultural entre ustedes y el cepito, pa. Nada más, nos divertimos, nos reímos. Un poquito de humor, nada más. Opa, duras declaraciones del Evo. ¿A qué te referís, papu? Contame, a ver. Ah, ¿viste? El cepito te quiso aconsejar para bien. No me hiciste caso. Y perdiste un mes de progreso. Ahora estarías en Serie 11. Con Piastri, con Leclerc, con Alonso, con todos los pilotos super pro. Pero bueno, por caprichosito. Deschavarse cuando te delatás. Cuando mostrás una cosa y era otra. Una cosa así. Opa, ¿Victoria? Sí. Primero con Russell. Vamos, guacho. Y ya la cagó Hamilton. Qué hijo de mil puta, negro de mierda. Pa' afuera. Tranca palanca. No, Evo, no. ¿Vos decís que el Manjapapa tiene OnlyFans? Durísimo eso, durísimo. Bueno, mientras genere ingresos, Manjapapas, no está nada mal. Sabelo. Yo la verdad, me hinchó las pelotas Hamilton. ¿A quién le damos otra chance? Da lo mismo que tenga adelantamiento, no, porque Hamilton no pasaba a nadie. Sí, no, mal. Encima lo que tienen carita con vidrio son rebuscados, pa, en la página azul.
Ah, me contaron, por la duda, claro. Bueno, vamos a ver una oportunidad a Lando Norris, pa. Creo que es momento de que Lando salga a la pista y lo deje todo. Ahora, donde le vaya como el culo, para afuera. Necesito un equipo ganador. Qué lindo debut para Lando, pa. Hermoso. No, ni en pedo me fumo esta carrera, tómatela. No, no, tremendo, tremendo. Oh. No, ni en pedo. ¿Qué voy a andar renegando? Ahora fue. Sí, pero no era el día del debut, pa. No, no era recomendable debutar. Ganaste, pa, bien. 1551, este pierde bandera como loco. Bueno, me parece que el amigo Lando no va a llegar al debut. Vamos a probar al amigo Maxwell, a ver qué onda. A ver si después del frío. Lo que tendría que haberme fijado si me sumó los 3 puntitos del abandono. Eso me olvidé de hacerle un check-in. Bueno, ¿qué te puedo decir, pa? No tengo otra opción. Hamilton, la verdad que hoy no está rindiendo como lo esperábamos. Debut y despedida. Pobre Lando. Me hicieron gastar un heraldo al pedo. Por un pelito, mirá. Bueno. La carrera que forzó la salida del Oscurín. Le da la bienvenida al piloto de la era de hielo. ¿Cómo era el nombre del bichito ese? ¿Qué era? ¿Sid? No, Sid era el tigre. ¿Cómo era el nombre del bichito de la era de hielo? Que se parece a Verstappen. Así ya lo bautizamos, ya que estamos acá. Le pegamos una bautizadita a Max. Ya que Hamilton era el Oscurín. A ver si alguno se acuerda en el chat. Si tiene esa info. Ah, ¿Sid era? Ok. Ya saben. Cuando digo Sid, me refiero a Verstappen. Esperemos que haga un buen papel el amiguín. Porque todavía no le hicimos las maletas a Hamilton. Puede volver. Ah, Diego era el tigre. Sí, pasa que esos dibujitos no eran de mi época, pa. Sepan disculpar el poco consumismo de Pixar que tengo. No. Sus esperanzas guardadas en un cajón. Tus ilusiones ya nada quedan. Mirá ese Sainz, Guardadas en un cajón. Tus ilusiones ya nada quedan. No sé qué hacer con la vida que me ha tratado mal. Tal cual, amigo. Ya después vamos a encontrar un apodo a los pilotos que utilicemos, pa. Como Lando,
como Oscar Piastri, deben tener, pero algo original. Déjame que termine la carrera y te digo, Dani, la verdad que como soy de memoria a corto plazo, hay cosas que no retengo mucho tiempo, pa. Ya te paso esa info. Bien, bien, bien. Ok. Y la verdad que sí, pa, pero le pusimos potenciadores copados. Salvo alguna que otra carreruli. Pero no... Nunca arriba del puesto 15, pa. Y menos mal que las pistas le benefician. Menos mal. Opa. Es una buena opción. O si el amigo Sid. Si el amigo Sid no anda, pa, lo ponemos a Mr. Increíble. Sí, sí. Mr. Increíble. Pará, Sepo, pará. Y me parece que el Sid, pa, como que tampoco está ayudando mucho, que digamos. No está siendo muy colaborativo el Sid. Pero le salva al pellejo. Estamos ganando la carrera útil. Porque si no, hará fue. ¿Eh? Ya pensé que terminaba, pa. Por eso siempre hay que estar concentrado las 8 vueltas, pa. Estas cositas no me pueden fallar. A ver el Sid, en vivo y en directo el Sid. ¡Opa! Sobrevive porque ganamos y terminó delante del puesto 15. Si no, lamentablemente Sid lo veía con poca vida. Todavía está con el respirador artificial, ¿eh? No me termina de convencer. Vamos a ver otra. No, por eso te digo, pa. Ni muy bien ni muy mal. Mientras sumemos. Ahora si sale del puesto 15 para atrás. Y bueno. Sacaremos pasaporte para dos. Para el Sid y para el Oscurín. Y lo pondremos a Mr. Increíble. Miren, voy a ser generoso con el amigo Max, porque si lo hago correr, va a terminar en la posición 28. Aunque podría ser medio maluco, ¿no?
Salimos a la pista para ver, a ver qué pasa. Y el otro día estaba leyendo que un empresario de Kuwait quiere revivir al equipo este Caterham, una cosa así. ¿Te imaginas? Oh. Caterham, Dios. Opa. Bueno, a ver. No me acuerdo cuáles fueron los pilotos, porque eso fue hace tanto que en este momento pisteando estoy imposibilitado de ver esa info, pero me parece que eran conocidos los pilotos. No, mirá el Sitge, no. Está saliendo fuera de la media el Sitge. No, Paloma en Red Bull. Calmate, majapapa. Ni de casualidad, pa. No te quiero desmoralizar, pero es así. Eso es algo que no va a pasar. ¿Viste? No. Si a veces el Cid trae suerte, pa. Pasa que hay que entenderlo y como que bancarlo un poquito. Pero puede llegar a ser muy útil, el Cid. No. No sigan ni con un Fermín, dale, papu. No me lastimes. Kobayashi y Kobalay, Dios, Kobalay. Y pensar que ese cristiano ganó una carrera en el Gran Premio de Hungría. Hay algunos que tienen suertecita. Yo creía que sí, pa. Las cartas de Bortoleto son media dificultosas de que salgan. Che, el Cid no está cumpliendo con la media. Obviamente el circuito no lo acompaña, pero tampoco tan atrás. Eso es verdad, pero bueno, ya en su momento tocamos el tema de la victoria de Ocon, que básicamente está bien, terminó primero, pero no es mérito de él, y todo el mundo lo sabe. Ah, bueno, bien. Va queriendo Nachito entonces. Va queriendo. A mí la verdad, particularmente me costó mucho que me salgan cartas del Barto. No, el Cid, lamentablemente. ¿Qué te puedo decir, pa? No está preparado para ser parte del team. Lamentablemente. No, Ericsson estaba en Toro Rosso. El amigo Ericsson. No, se pinchó Russell. Pinchó Russell, pa. Pero la ventaja que es el Cid de mi rival va a caducar en cualquier momento. Bueno, igual el mío tampoco le queda muchas pilas. No, le sacó una vuelta a Norris. No. Le pego una planchada al Cid. Mal.
cumpliendo la media el Cid. No está cumpliendo la media. Y eso saben lo que significa. Ah. Bueno. Lamentablemente el Cid no cumplió las expectativas del equipo. Igual mirá la diferencia que había. Era tremendo. Yo creo que es momento de innovar y darle una oportunidad a Colapincho, pa. Sí. Ya lo tengo decidido. Ya cuando el equipo toca fondo, moral y anímicamente, hay que tomar decisiones drásticas. No severas, pero drásticas. Igual antes de que me aparezca Verstappen estaba jugando con Colapincho. Ojo que me anduvo bien el amigo Colapincho. Bueno, esta carrera es un aborto de la naturaleza por la diferencia de puntos. Dicho sea de paso, los emparejamientos mamadera. Pero le tengo fe a Colapincho, ¿Quién te dice, pa? Colapinchito puede sorprender. Ojo. Y bueno, después no queda mucho. Sería probar a Mr. Increíble y después, si no va Mr. Increíble, pedirle disculpas a los Purini y volverlo a refichar. Yo tendría que hacerle un monumento a Russell, pa. Bendito esa P69 del evento campeón que me tocó. Me salieron todas las cartitas de Russell, pa. Bendito. Creo que lo mejor que le pasó a la escudería, la incorporación de George. La verdad, creo que sí, pa. Todo mi progreso se lo debo a George. Puede ser, Miguelito, Puede ser, Tengo que encontrar las palabras justas para tentarlo de nuevo al oscurín, en caso de que necesite que vuelva. Hasta ahora Colapincho está cumpliendo la media. Un puesto 15. Yo creo que por el momento Colapinchito está cumpliendo la media del equipo que se le pide al segundo piloto. Un 15º lugar. Y ahí ya me está pidiendo cambio de caucho. Qué bonito. Ahora después vamos a ver los pilotos del bot. Eso no implica nada, amigo Majapapas, Si hay 100 puntos de diferencia, igual se sienten. Ya sea bot o no sea bot.
Esos pilotos corren solo, majapapitas, En ese nivel, ponés la carrera y te vas a ver una serie en Netflix. A ese nivel. Tal cual, amigo majapapas. Ni más ni menos. Mirá con la pinchito, A pesar de las malas vibras del chat, está funcionando mejor que el SID. Llega de lujote, Evo. Pasa que usted no le tiene fe al colapincho. La fe que yo le tengo, pa. Pasa que sería bueno ver si podemos ganar, ¿no? Ahí va el Chocapinto, pa. Tuki tuki. No, se murió. Justito. ¿Viste que llegó Chocapito? 31 son 31. A ver. Creo que humildemente no había nada que hacer. 150 puntos abajo. Mamá de. Ah, mira. Mirá los amiguitos del Evox. La verdad, disculpame Chocapinto, pero el equipo precisa otra sangre, pa. Otra sangre triunfadora. Vamos con el Fercho. Vamos con el cara de cajetilla de cigarrillo, pa. Más cuadrada que un cuadrado. Y sí, no va a ser un círculo. El Fercho. Qué paddock, pa. Bueno. Buena info, Evo. Y la verdad que no, con 4 empresas. Opa. Un emparejamiento a favor, puede ser una trap. ¿Qué hacemos acá en España, muchachos? A ver quién estuvo atento al directo. ¿Qué hacemos acá? A ver. Los leo. Los leo, chat. ¿En Cataluña? Mamadera. Blando, medio blando, pa. La verdad, no tenemos otra opción. Con el amigo Russell, medio, pelos para afuera.
Opa, ahí me tiró buen habito. Y bueno, con Viejonzo, vamos a ver. Vamos a tratar de remarlo lo mejor posible. Con Viejonzo. Y yo le puse cajetilla de cigarrillo. Viejonzo es lo mejor que escuché en todo el día, pa. Opa, cambio de clima, tiro Damiano. Eso estar atento al paddock. Bueno, se está pinchando Viejonzo de a poquito. Va sintiendo la presión. Pero bueno, veremos a ver. No, ¿en qué momento pasó ese Gasly, pa? Esa cosa me la tiene que decir, chat. Estemos un poquito más atentos. Yo me mando otra vuelta con Alonso, así. Que llegue con los pelos bien afuera. No me importa nada. Nada, tampoco soy tan kamikaze para. Pero entra como una babosa, más. Dale, viejonzo. Igual si no cumple la media, pum, pa' afuera. Opa. Interesante. Me hace perder más tiempo. Entonces al amigo. Vamos a poner unos medios a George. Total, para el final de la carrera, pinta el agua. No, hablando no, Dani. Haceme caso, pa. Viejonzo no está cumpliendo las expectativas. ¿Qué te puedo decir? No me está cumpliendo las expectativas el Viejonzo. Ah, y él tiene que entrar. Chimbehuencha. No, esperá, tranquilo, Nachín. Tranquilo, Nachis. Sobre todo con Aloncito tengo que esperar un poquito más. Mirá. 3-4. Para no llegar tan apretado. Como culo de gorda. Una vueltita más. Y a los pits. Olvídate. Ahora sí es momento de tirar unos wets. Con Aloncito todavía no va a tener que dar otro giro. No te pinches, Alonsis. Te lo pido por amor de Dios. No te pinches. Ahí está, muchachos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Está todo fríamente calculation. Y ahí vamos. No, 40 puntos no, amiguito Nacho. La verdad, nunca salió eso de mis labios. Pero sí vamos a darle las herramientas a Fernandito para que se mantenga en el equipo. Ah, igual vamos a ganar posiciones. Ah, no vamos a ganar una mierda.
Quedó tildado Piastri, pa. Nunca le avisaron que llovía. Opa. Bueno. No se le puede reclamar nada al Fer. Una pista desfavorable, cambio de clima. Tiene menos gestión que Milei, pero cumplió la media. Dentro de los 15 primeros. Nada mal. Nada mal. Ya está, me encantado que me va a dar la cajita de los coins, porque 280 carpa es la muerte. Pero bueno, con fe. Ahora hay que esperar que termine Piastri, que está como 4 vueltas atrás. Todo gracias a Viejonzo. Bueno, para despedirnos de este hermoso directo con todos mis amiguitos, vamos a ver qué nos trae, ¿eh? Hoy creo que hubo más conexión con el paddock. Nepa. Tuvimos que hacer un par de modificaciones ahí. No estuvo mal, ojo. Bastante conforme, ¿eh? Pero voy a estar más conforme si me tocan lindas cartitas. A ver. ¿Qué nos trae? La buena vida. Gracias, Víctor. Cola pincho. Sirve. Para el maxeo sirve. Leclerc. Tendría que subirlo Leclerc. Capaz que ya está maxeado y yo ni cuenta. Antonelli. Ay, como que me está bajando un poquito el nivel de la cajita. Sí, olvídate, Víctor. Olvídate. La semana pasada, entre lo que jugué en directo y lo que jugué en off, como 10 cajas de coins. Una muerte. Y ahora, ¿cuál es la choprichita? No me disgusta. Esperaba algo de un piloto, algo. No está mal el boombox. No está mal. Fotito. No está mal. No, no está mal. No está para nada mal. Para nada mal. Así que bueno. Pasamos un rato lindo, nos divertimos. Cepito tiene que ir a la chambación ahora. Nos veremos mañana para otra tandita de sprint. A ver si tenemos un poquito más de suerte y nos va mejor. Gracias por la compañía de todos. Como siempre, mis amigos, les agradezco que se tomen un tiempito para divertirnos acá, en esta locurita de juego. A vos, pedazo de culiado, ahí te subo un video para que le pongas no me gusta. Lo voy a estar esperando, porque aunque vos no sepas, yo sé quién le pone no me gusta. Pero bueno, no me hagas calentar que te mando en Canadá, dale. Chicos, un abrazo, chicos, cuídense, que Dios los bendiga y será hasta el día de mañana en otro directo de F1 Clash, acá con su amigo Cepodópulos. Un poquito de música y nos vamos. Hagan cuernitos, no sean PUTO. Cueros en la sombra nunca callarán. La sangre fluye, el suelo temblará. En la noche oscura
voces perdidas, ecos de guerras, ecos de guerra, almas caídas. Fuego en el cielo, ruge la verdad. Nunca olvidados, siempre gritarán. Voces que nunca, nunca morirán. En el abismo siempre resonarán. Voces que nunca, nunca callarán. Eternas en llamas nos guiarán. Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda cachetear like, dejar un comentario y suscribirte. El odio sangra, la luna llora, su luz no manda, el silencio grita, en el vacío, lágrimas caen, destino sombrío. Mira las llamas, siente el poder, susurros ardientes, difícil de ver, caos eterno. El cuerno Habitat, qué hijo de puta. Muy buena, Víctor. Despiertan terror. Voces que nunca, nunca morirán. En el abismo siempre resonarán.